Buenos días, Carlos. Hoy no estamos en la farmacia. Hoy me he puesto la bata de la farmacia, pero hoy estamos en un sitio que es la conservera de Tarifa, y para mostrar un poco el papel del farmacéutico, no solo en la farmacia, también en las empresas de alimentación. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Jorge y trabaja aquí, mi amigo Jorge, que... Buenos días, buenos días, porque es tempranito, ¿eh? Hoy estamos aquí tempranito. Entonces, esta empresa tiene marcas conocidas como La Tarifeña, Marina Real, Piñero y Díaz, Virgen del Carmen y una nueva marca que es Conservera de Tarifa. Bueno, Jorge, yo vengo aquí a que tú me enseñes un poco el papel de un farmacéutico en una empresa de alimentación. Pues muy bien, aquí te vamos a enseñar lo que es la vida de un farmacéutico fuera de la oficina de farmacia. Es algo distinto porque además tiene otras obligaciones y otras necesidades dentro de la propia fábrica, pero la verdad es que es muy satisfactorio y muy agradable la vida dentro de la fábrica. Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Pues aquí estamos en tu despacho, ¿no, Jorge? ¿Cuál es tu día a día de punto de vista legal? Porque, claro, habrá un día a día de rutina de trabajo, pero tú tendrás que estar controlando qué. Exactamente. Nosotros lo que controlamos es que el producto sea higiénicamente aceptable para el consumidor. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir una serie de normativas, que parte de ellas nos ocupamos de implicarnos nosotros o de inculcarnos nosotros, que sería nuestro plan de autocontrol, y en base a él nos hacen una serie de inspecciones de sanidad, de inspecciones de calidad y inspecciones del Consejo Regulador y de la indicación geográfica protegida que tenemos. Todo ello son normas de calidad que tú puedes ir añadiendo, puedes incluir una IFS, puedes incluir una ISO, y lo que van haciendo es mejorando la vista pública de tu producto, porque tú estás trabajando con una serie de calidades, con una serie de procedimientos. En este despacho, nosotros, que es el Departamento de Calidad, nosotros lo que nos encargamos es de que toda esa documentación, todos esos controles que se le realizan al producto, estén almacenados para las posteriores visitas, y hacemos desde las recepciones de pescado, su documentación con sus etiquetados y su trazabilidad, los controles de los procesos de descongelación, el control del pescado fresco que entra, procesos de cocción que hacemos con sus tiempos y temperaturas, cierre y esterilización con los parámetros están más automatizados, pero no cabe duda que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, eso es una máquina de control de cierre que lo que hace es controlar que el cierre de la lata, una cosa tan simple como un cierre de una lata, te permita que ese producto te dure 4, 5, 6 años en función de cada empresa. Y ahora, yo tengo entendido, yo soy un gran consumidor, evidentemente, que es lo que a mí me interesa. Ahora, yo tengo entendido que aquí hay una tradición en la elaboración. ¿Eso para ti es un inconveniente para estos temas de calidad? No, la verdad es que no. Nosotros lo que tratamos es de trabajar por iniciativa propia, nadie nos obliga a ello, trabajar de la misma manera que se trabajaba desde que se iniciaron las conservas aquí en Tarifa. Las conservas aquí en Tarifa tienen muchísima tradición, tienen más de 100 años, de hecho la empresa tiene más de 100 años, y lo que buscamos es trabajar de la misma manera que se hacía en aquella época, y a lo largo del proceso de fabricación veréis que, por ejemplo, únicamente se trabaja con un cuchillo. El pelado del pescado se hace con un cuchillo, y todos los procesos, cuando viene alguna visita, le explicamos que es como si fuera una casa. Al ser una empresa tradicional, también implicamos al propio visitante. Le decimos que es una casa, pero que en vez de trabajar con 1 kilo de pescado diario o 2 kilos de pescado diario por una familia, estamos trabajando con 20 toneladas al día, 25 toneladas al día, pero haciéndolo de la misma manera que lo haría una persona en su casa. Es decir, una cocción en salmuera, igual que podemos hacer cualquiera, un cierre de una lata o un envase que también se puede hacer en tu casa, y una esterilización que, como vais a ver, son unas ollas a presión que recuerdan a donde nuestras madres hacen el cocido, por ejemplo, pues exactamente igual. Entonces, el proceso, una vez que viene algún visitante a verlo, pues se asemeja a su propia cocina, y eso es lo que nos gusta también. Bueno, aquí afortunadamente podemos hablar tranquilamente porque por la propia rutina de la fábrica hay mucho ruido ahí fuera. Entonces, ahora nos enseñas un poco, pero cuéntanos con grandes rasgos cuál es lo que vamos a ver ahora dentro de un ratillo. Vale, pues en primer lugar lo que vais a ver es un proceso de descongelación que estamos haciendo ahora del pescado. Nosotros trabajamos tanto pescado fresco como pescado congelado, el resultado es el mismo, es decir, si se ha producido un proceso de congelación correcto,
El pescado que nosotros obtenemos al final es exactamente igual, es un producto fresco igual, con las mismas características organolépticas, y ese proceso de descabezado y eviscerado que vamos a hacer sobre ese pescado lo vamos a someter a un proceso de cocción. Esa cocción va a depender en función de la cantidad de grasa y del tamaño del pescado que tengamos y de la especie. Nosotros únicamente podemos trabajar 3 especies de pescado, por la indicación geográfica que tenemos, la caballa, la melva y la melva canutera, y en especies concretas. Eso nos cierra mucho el campo a la hora de comprar pescado, porque no siempre hay el pescado que nosotros queremos y no siempre lo hay de las tallas que nosotros queremos. Es complejo, varía en función de los años. Nosotros a principio de temporada no sabemos cómo va a ir el año, tenemos que ir viéndolo paso a paso, porque el mar no es algo que estemos cultivando día a día, es más, hay veces que nos lo estamos cargando. Eso nos implica, pues, una vez que nosotros hemos comprado el pescado, una vez que nosotros lo hemos cocido, cuadrar en el tipo de lata que nosotros tenemos que meter ese pescado. No es lo mismo meter un pescado grande en una lata pequeña que un pescado pequeño en una lata grande. Siempre se busca el mayor rendimiento posible y entonces se adecua ese tamaño de ese pescado descabezado, cocido, con el tipo de lata que le vamos a emplear. Esa lata se la damos a nuestras operarias, que vais a ver que es todo femenino. Es muy agradable de ver. Fundamentalmente por su buen hacer, ¿no? Exacto. Yo siempre digo que cualquier persona que entra aquí a la fábrica en 2 días aprende a pelar pescado. Lo que no lo aprende a pelar es con esa velocidad, con esa dedicación y con esa exactitud. Nosotros tenemos unas señoras que son extraordinarias y que la verdad es que hacen un trabajo maravilloso, porque es 8 horas al día haciendo el mismo tipo de trabajo, de la misma manera desde las 7 de la mañana y de la misma manera a las 3 de la tarde, y día a día, y eso es una maravilla. Todas las latas quedan igual y todas las latas quedan con la misma presentación. Eso es muy complicado de conseguir cuando se hace de manera artesanal. Una máquina lo puede hacer igual, pero las manos de una persona es muy complejo que lo hagan. Entonces tenemos descongelación, después me has dicho la cocción y luego la estiva. La estiva es el proceso de meter el pescado dentro de la lata. Pues vamos a dar una vueltecita, que ahí no podremos hablar tanto, porque por el ruido, porque las máquinas tienen su ruido, y ya terminamos con esta visita tan magnífica, que espero que toda esta información les esté gustando, ¿eh?
Bueno, Carlos, ya estamos otra vez en una sala con un poquito de menos ruido. Yo me imagino que habrá grabado bien todos los procesos que nos ha contado Jorge. Y resúmeme lo que hemos visto fuera, no sé si se ha escuchado algo. Vale, bien, pues lo que hemos visto antes es el proceso de descongelación. A continuación, un proceso de descabezado y eviscerado del pescado, por lo que ya tenemos únicamente el cuerpo. Se ha producido un lavado del pescado, por lo que nos interesa es quitar la mayor parte de sangre para que la carne tenga el color que tiene que tener. Y a continuación lo que tenemos es la cocción. Una cocción en salmuera, con agua y sal, como se hacía tradicionalmente, en 7 marmitas artesanales. Son esos baños grandes que hemos visto. Exacto. Vale, me decías también en ese ruido que esa aparente suciedad no es suciedad, sino es grasa, la magnífica grasa del pescado, ¿no? Exacto. El pescado que nosotros trabajamos es un pescado con una alta cantidad de grasa que, lógicamente, pues pierde a la hora de cocerlo. Esa grasa, pues, un tono amarillento, que es lo que habéis visto ahí. Eso se produce a diario, no es una cosa propia del pescado. A nosotros nos interesa que tenga esa grasa. Jorge, ruidos hay, eso es inevitable, pero ¿quién controla el tema de la cocción? Porque yo no he visto ahí, esto tiene que ser casi un arte, ¿no? En el vídeo habréis visto una persona que es la que mueve el pescado, que es el maestro de cocción. Eso es un arte. En la farmacia nosotros teníamos, a la hora de hacer fórmulas magistrales, que seguimos teniendo unas siglas que era HSA, que es hágase según arte. Bien, pues eso es un arte tradicional que se hace en función a las características del pescado de ese día, el contenido en grasa que tenga ese pescado ese día, se adecúa al tiempo que tiene que estar en la cocción. En nuestra casa lo haríamos exactamente igual, es decir, estaríamos pendientes y veríamos si el pescado se va haciendo o no se va haciendo. Aquí el problema es que en vez de ser 1 kilo son 500 en cada una de las balsinas. Es muy complejo de conseguir. ¿Balsina qué es? La balsina es la marmita de cocción. Vale, que es un término que yo desconocía. El mundo de las conservas, igual que el resto de los gremios, tiene términos muy particulares. Las cajitas, por ejemplo, se llaman grillas. Las cajitas esas amarillas que habéis visto. Las balsinas, pues son esos elementos de cocción, esos baños de cocción. Y te vas haciendo a esas palabras. Otra palabra es guano, que son todos los desperdicios. Por cierto, me habías hablado del rendimiento. Con esos desperdicios, que tiene un nombre curioso, que se llama guano. ¿Qué hacemos y cuál es el rendimiento del pescado? Porque he visto que el pescado salía, como me has comentado, sin cabeza y sin vísceras. Exacto, mira, el rendimiento que tenemos en la caballa es aproximadamente un 30%, en la melva y en la melva canotera entre un 20 y un 24%. Quiere decir ese rendimiento que el resto del pescado va a desperdicio. Nosotros no aprovechamos los trozos, nosotros no aprovechamos las migas. Nosotros únicamente trabajamos filetes. Al trabajar únicamente filetes necesitamos que ese tamaño de pescado que nosotros estamos obteniendo, de filete de pescado, se adapte al tamaño de la lata para que la pérdida o el corte que tengan que hacer las operarias aquí posteriormente sea el menor posible. Nos interesa que el filete se ajuste al tamaño de la lata, porque así nuestro rendimiento subirá. Es una cuestión económica, ¿vale? Pero de ella dependemos. Son unos rendimientos muy bajos, como podréis ver, que nosotros tenemos que un 1%, un 2% más suponen un número de latas muy elevado, muy considerable. Con todo ese guano es un guano entre comillas de calidad, porque va miga, como me has comentado, va cabeza, va resto de pescado. ¿Dónde va ese guano? Ese guano nosotros lo destinamos a Harinas de Andalucía, es una empresa muy puntera que hay aquí en Andalucía, que se destina únicamente a elaboración de piensos. De piensos elaborados con este tipo de productos. Con pienso de calidad también, exacto, claro. Exacto. Esa planta está en Teivilla, antes estaba aquí en Tarifa, y lo que se dedica pues es a gestionar todo ese guano que se origina en todo el litoral andaluz, porque no hay ninguna otra fábrica en todo el litoral andaluz que haga eso. Igual que a día de hoy, conserveras tradicionales como la nuestra, pues únicamente estamos ya nosotros y las del Polo de Huelva que hay, que tenemos la indicación geográfica y estamos dentro de un consejo regulador. Cada vez que vamos quedando menos por esta elaboración tradicional, ellos ahora mismo son los únicos que hay. De manera que la fábrica no es una fuente de emisión de cosas sucias, ¿no? No. Todo lo que se trabaja aquí es agua a la hora de trabajar, la sal y estos restos de pescado. Estos restos de pescado directamente se los llevan, el agua pues directamente se... Quede claro. Bueno, vamos a ver las magníficas artistas que envasan el pescado, porque eso es además es súper importante para el rendimiento económico de la empresa. Lo bonito y lo bueno es que
Estas operarias, como os decía antes, hagan su trabajo o su buen trabajo 8 horas continuas, de la misma manera, de la misma forma y con la misma calidad. Eso es lo difícil de conseguir, y ellos lo consiguen. Vamos a echar un vistazo. Nosotros lo que nos interesa es que ese corte sea el menor posible. Ellos van viendo el pescado que pueden ir metiendo. Lo que me da lástima es lo que se tira ahí, que se lo van a comer después lo del pienso. Es de una calidad tremenda, ¿eh? Aquí en la mano, 8 horas. Vamos a ver, ya tenemos el pescado en la lata. Ahora estamos ¿en qué zona? Vale, ahora en lo que estamos es en el aceitado del producto. Nosotros utilizamos aceite de girasol o aceite de oliva. Lo llenamos por rebose para que esté la lata completamente llena. Y a continuación, una vez que tenemos esa lata llena, lo que tenemos aquí son las distintas máquinas de cierre. Cada máquina son máquinas muy antiguas, pero funcionan, y entonces lo que hacen es cerrar cada uno de los tipos de latas distintos que hay en el mercado o que nosotros comercializamos. Todavía es que no estamos viendo porque es demasiado temprano, ¿no? Exacto, pero ya se están empezando a mover las latas por ahí. Este proceso, lógicamente, tiene que llevar los mayores controles posibles. ¿Por qué? Porque de ese cierre va a depender que la conserva dure 4, 5, 6, 7 años, los años de vida útil que nosotros le demos, o de consumo preferente. Si se produce un cierre inadecuado, el producto se puede alterar porque le entre aire o le entre agua al producto y entonces se contamina. Eso es lo que hay que evitar. Con los controles periódicos que se hacen de las máquinas de cierre y con su mantenimiento, pues conseguimos que ese daño o ese posible daño se minimice al máximo. Vale, ahora ya vamos con la Una vez que tenemos esa lata cerrada, lo que tenemos que hacer es limpiarla de los restos de posible pescado o aceite que quede fuera de la lata. Esos restos se limpian con una lavadora de latas, es una máquina típica que hay en industria conservera, que lo que te hace es dejar la lata limpia y lista para el proceso de esterilización. En ese proceso de esterilización, esas latas se meten en esta cesta, ¿no? Exacto, en estas cestas van acumuladas y estas cestas son las que nosotros metemos dentro de los esterilizadores. Como veis, son las ollas a presión que os comentaba antes de casa, las que tenemos en casa para hacer un cocido, para hacer un potaje o para hacer cualquier otro tipo de comida. Y ahora, pregunta de sí. curiosidad. Veo aquí arriba aceite de oliva, aceite de girasol. ¿Cuándo eliges uno, cuándo eliges otro? Bien, nosotros nos tenemos que regir por nuestros clientes, es decir, a cada uno le gusta un tipo de aceite. Nosotros entendemos, por tradición, que la conserva en el mejor producto que va es en el aceite de girasol, porque le transmite su brillo, su untuosidad, su jugosidad en su grado justo. El aceite de oliva lo hace exactamente igual. ¿Qué pasa? Que el aceite de oliva es un poquito más intenso, entonces el contraste es un poquito mayor, pero dentro de lo que cabe es el mismo. La diferencia está en que todos en casa tenemos un aceite de oliva extraordinario. Tenemos un aceite de oliva que nos han regalado de Jaén, o de Cazorla, o de la Sierra de Sevilla, o de donde sea. Ese aceite nosotros entendemos que es mejor que el que nosotros estamos utilizando, porque no hay que olvidar que nosotros somos una empresa... Eso sí que es ruido. Vamos, seguimos. Un poquito de ruido. Nosotros somos una empresa que lo que fabricamos es conservas de pescado, y lo que el cliente compra es el pescado, no el aceite. Si nosotros estamos gastándonos un alto dinero en un aceite que luego no va a ser tan top como el que nosotros tengamos, pues no merece la pena. Nosotros lo que nos interesa es que nuestro producto, nuestra materia prima, que es el pescado, sea de la más alta calidad, y eso es lo que se lleve su consumidor. Entonces, habitualmente girasol y el aceite de oliva, ¿cuándo? Cuando te lo requieren, cuando el cliente lo requiere. Tenemos lógicamente una gama muy alta de aceite de oliva, porque está muy bueno el producto también en aceite de oliva, como es lógico, le transmite más sabor, más fuerza, y hay a mucha gente, hay gente que le gustan los productos que sepan más y otros que sepan menos. Nuestra venta de aceite de oliva, en aceite de oliva, es
mucho menor a la de aceite de girasol, pero es por tradición. La conserva es un sector que se mueve por tradiciones, tanto a la hora de hacerla como a la hora de consumirla. Todo aquello que pensamos que se puede cambiar, que se puede hacer de otra manera, sí, se puede hacer y hay empresas que lo hacen. Pero siguen existiendo las tradicionales y seguimos existiendo nosotros. Hay cabida para todo el mundo. Vale, aclarado. Vamos a terminar la visita. Pues salimos de la esterilización, las latas salen a muy elevada temperatura y lo que necesitamos es un enfriamiento lo más rápido posible. Ese enfriamiento lo que buscamos es que se produzca en el menor tiempo posible, a la menor temperatura posible, para evitar el riesgo de contaminación por histamina. Este verano ha estado la histamina por aquí, por Andalucía, ha llamado mucho la atención y es un proceso que está muy controlado a día de hoy. ¿Por qué? Porque una contaminación por histamina te acarrea muchísimos problemas a nivel sanitario, ¿vale? Nuestros productos, gracias a Dios, no han dado ningún problema nunca con histamina, pero gracias a que lo tenemos bastante controlado. Entonces, estas cestas son Estas ya cestas producto son de terminado, ¿vale? Todo el proceso tiene que tener una trazabilidad, una indicación de cómo se ha ido haciendo para que si hay cualquier problema, si hay cualquier reclamación, si hay cualquier... Bueno, también desde el punto de vista, si hay cualquier interés por un producto bueno, se sepa cómo llegar a él. Todos nuestros productos van identificados con su trazabilidad, indicando el año de caducidad, el lote del producto que corresponde al calendario juliano, el día en que se ha realizado, y una numeración que es la correspondiente al Consejo Regulador, ¿vale? Este Consejo Regulador lo que nos hace es controlarnos el número de latas y decirnos que tenemos que trabajar según las normas que estamos trabajando. Este sería el logo del Consejo Regulador, de la Indicación Geográfica Protegida y el de Calidad Certificada de Andalucía. Son normas de calidad. En el momento que tengamos... Aquí ya vemos la marca La Tarifeña. Exacto, esta es la marca emblema de la fábrica. La Tarifeña es la más antigua de todas, pero Marina Real, Piñero y Díaz, Virgen del Carmen, son también marcas muy punteras que están a su mismo nivel. Vale. Y aquí vemos ya un operario cerrando productos para su puesta en el mercado. Exacto. Ahí están haciendo otra marca, por ejemplo es Piñero y Díaz, en este caso es Melva Canutera, esto sería lo anterior que hemos visto, Caballa, y como tenemos el producto elaborado en anónimo porque entendemos que trabajamos con la misma calidad cualquiera de las marcas, pues en el momento del pedido se empaqueta y se prepara. Así evitamos roturas de stock, así evitamos cualquier falta de un producto en el mercado. Pues estupendo, la verdad que todo... Bueno, pues ya vamos a terminar con el almacén. Ya el almacén, aquí me imagino que tendrás que tener un control algo de temperatura o algo... No, las conservas, igual que las tenemos en casa, con que sea un lugar fresco y seco, ya tenemos el ambiente adecuado. Lógicamente tenemos que ir controlando que no se haya producido una humedad, no se haya producido un deterioro del producto, no se le hayan golpeado las latas. Eso sería toda la estuchería y etiquetado del producto, que es una de las cosas que se ha ido modernizando. Esto antiguamente, todas las latas, algunas de ellas todavía las tenemos, eran litografiadas. Eso equivalía a un almacenaje extremadamente costoso y extremadamente amplio. Ahora con el tema de pegatinas y de estuche, pues lógicamente eso... Conservamos la tradición en la lata de La Tarifeña, ¿no? En la lata de La Tarifeña y en el formato de pandereta de Marina Real, de Piñero y Díaz y de Virgen del Carmen. Se han ido reduciendo los formatos que se van haciendo, porque la verdad es que son muy costosos a nivel económico de mantener en un almacén cuando ya la mercancía está fija para una marca concreta. Se trabaja en anónimo, totalmente identificado por su trazabilidad, pero que te permite esa jugabilidad con una marca y con otra. Muy bien. Estamos aquí en el almacén de productos terminados, productos ya que se va para que el consumidor deguste. Ahora, curiosidad de que tengo yo. Me acaba de comentar que hay mucha temporalidad en el producto. Exacto. ¿Cómo llenas? Bueno, ya sé que esto, un farmacéutico está en el punto de vista sanitario, pero está tan implicada la producción que ¿cómo llenas todo el año de actividad? Pues bien, nosotros, gracias a Dios, el pescado, nuestra temporalidad encaja la final de la caballa, por ejemplo, con el inicio de la melva, y el final de la melva con el inicio de la melva canutera. Y el final de la melva canutera coincide con las paradas de mantenimiento que se suelen hacer hasta que empieza la nueva campaña de caballa. La caballa empieza aproximadamente en marzo y acaba en septiembre, octubre aproximadamente. La melva de Almadraba empieza a final de agosto por San Bartolomé y termina a primeros de octubre prácticamente, un periodo muy corto de tiempo, y la melva canutera empieza cuando acaba a primero de septiembre
y a 1 de octubre y continúa hasta prácticamente final de noviembre, como es el caso. Bien, esta temporalidad nos obliga a que en esos periodos tan cortos de tiempo tengamos que hacer las producciones de todo el año de ese producto, es decir, lo que nosotros estimamos que vamos a vender. Por eso esos periodos son de compra masiva de melva o de melva canutera, porque tenemos que comprar todo lo posible para tener para todo el año. La caballa es una cosa que se va aumentando en el tiempo y como la puedes tener congelada, pues puedes jugar con ella cuando no hay pescado de otro tipo, porque como os decía, es muy complejo en tener pescado todos los días, porque primeramente no hay pescado para todo el mundo y segundo, cada día hay menos caballa en nuestro caso, pues nosotros tenemos que jugar con ese fresco y ese congelado. Ese congelado lo podemos trabajar durante todo el año, introduciéndolo en época en la que no hay, podemos seguir trabajando. La melva y la melva canutera tenemos tradición de trabajarlo siempre en fresco. ¿Por qué? Porque consideramos que es un producto, un plus añadido que se le da al consumidor, una tradición igual que la otra. Que os comentaba del cuchillito, de los nombres propios, pues la melva y la melva canutera cada día se está imponiendo más que... Bueno, yo me imagino que es que desde 1910, esta pregunta que he hecho, claro, es que ya tenéis más experiencia, como me estás contando, ¿no? O sea, ya sabéis rellenar perfectamente el año. ¿Hay un momento de parada total de la empresa? Parada total de cierre, mantenimiento. Mantenimiento, sí, normalmente se suele hacer una parada en Navidades, que la haremos ahora, en la que te dedicas a acondicionar todas aquellas cosas que no han estado a punto durante el periodo de tiempo de actividad, ¿vale? Se intentan hacer la mayor parte de cosas posibles que lógicamente necesitamos, que te exigen y que tienes que tener para que la fábrica esté en condiciones. Estupendo, Carlos. Jorge, vamos a seguir. Bueno, Carlos, pues ya yo creo que esto ha sido una magnífica visita y sobre todo una magnífica visión de que el farmacéutico no solo tiene que estar en la oficina de farmacia. Jorge ya ha dicho, creo que llevabas aquí 8 añitos. También tiene experiencia, ha estado trabajando en la oficina de farmacia. Yo quiero reivindicar desde aquí el papel del farmacéutico en todos los ámbitos, yo creo que como todo, también es la persona, pero con este vídeo quiero mostrar a la gente otra faceta de esta profesión, ¿verdad, Jorge? Exacto, el farmacéutico yo creo que va implícito el ser una persona inquieta y el ser una persona que quiere extenderse más allá de lo que es el medicamento, más allá de lo que es la farmacia, la oficina en sí. Hay muchas salidas, están los laboratorios de análisis, están los laboratorios farmacéuticos, está también este mundo de la alimentación. Nos gusta movernos. Yo soy una persona muy inquieta y me gustan los cambios diarios, la necesidad de algo nuevo diariamente. Eso se consigue así, se consigue teniendo iniciativa, teniendo interés por cosas nuevas que puedan ir saliendo. Bueno, yo creo que con yo no sé cuándo va a salir, cuántos minutos va a salir este vídeo, pero va a salir un pedazo de reporte. Pero bueno, que primero, el papel del farmacéutico, no solo en la farmacia, sino en la vida, en la alimentación en este caso, tarifa, reivindicar tarifa como paraíso y como calidad de producto de una empresa que tiene tradición y bueno, que ya hemos probado mucho y nada, y que seguiremos reivindicando todas estas cosas en próximos vídeos. Jorge, muchísimas gracias, tío. Esperamos que vengáis por aquí más a menudo. Bueno, pues me alegro mucho de que nos hayas concedido este ratito, ¿vale? Un amigo, lo que sea. Bueno.